Hola a todos, bienvenidos a más de este episodio de Delphi Academy. Hoy vamos a hablar del uso de efectos, animaciones, de transiciones con FireMonkey. Mi nombre es Fernando Resato, soy consultor de embarcadero para Latinoamérica. Esta es la agenda de hoy. Vamos a empezar por comprender cuáles son las razones para la utilización de efectos y animaciones en FireMonkey. Pero también vamos a comprender un poco de los principios de los efectos visuales, de las animaciones, transiciones en FireMonkey. Y después, con más detalles, las animaciones, interpolación, efectos, transiciones y obviamente todo esto con demos, ejemplos para que usted uh, puedan utilizar esto en sus proyectos posteriormente. Bueno, ¿cuáles son las razones para la utilización de efectos y animaciones en su aplicación? Inicialmente porque son importantes para traer más vida a su interfaz, hacer con que la aplicación sea más interactiva, ¿no? Obviamente también le permite mantener la atención del usuario, porque no es una aplicación, tiene una aplicación como resultado, una aplicación más dinámica, más visualmente atractiva, ¿no? También es posible utilizar animaciones y efectos por tema de accesibilidad de la interfaz. En Delphi o C++ Builder, todo esto es posible con casi nada de código y tiene un buenísimo desempeño, una buenísima performance. En FireMonkey, cualquier uno de los objetos pueden estar anidados, o sea, es posible tener grupos y subgrupos de objetos anidados y esto es importante para la parte de animación. La mayoría de las propiedades de un componente, como por ejemplo posición, la rotación, la escala, todo es siempre un número single, es numérico, es single o flotante. Entonces, todas las propiedades numéricas tienen la posibilidad de animación, de alguna manera se conectar a un componente de animación y proveer ahí una animación mientras se cambia el valor de la propiedad. Para los que están empezando con FireMonkey y son expertos en Becel, hay un tutorial, es una presentación de Code Rage 8, donde Robert Love, que es un MVP, tiene aquí un buenísimo guía, un tutorial para los desarrolladores Becel acerca de FireMonkey, o sea, una comparación desde Becel a FireMonkey. Esto va a ayudar, si usted está empezando con FireMonkey, a comprender mejor los principios visuales de los objetos de FireMonkey, la estructura jerárquico y todo más de FireMonkey. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de animaciones, ¿no? La animación es algo que permite cambiar el valor de una propiedad durante la duración de esta animación, ¿no? Entonces, podemos tener animaciones con inicio manual o automático. También tiene soporte a delay, loop, a la inversión de la animación. O podemos empezar la animación por una trigger, un gatillo, ¿no? Que va a permitir empezar automáticamente la animación como mouse over, se está en los focos, se está visible, pressed, checked y así, seleccionado, etc. ¿no? Todas las animaciones tienen dos eventos principales: un process, obviamente, que va a ocurrir mientras se está ejecutando la animación, y un finish, que obviamente va a ocurrir cuando se llega a lo final de un proceso de animación. ¿Okay? También hay un método animate en los componentes de animación para empezar con la animación manualmente, si quieres. La interpolación le permite definir cuál la rapidez con que se va a cambiar un valor en el tiempo o cuál el padrón que se va a aplicar a este cambio de los valores. Entonces, por ejemplo, podemos tener una animación que va a tener, por ejemplo, un cambio de valor de la propiedad de la posición en X linealmente, o sea, los componentes o la imagen va a tener va a cambiar de posición en la pantalla de manera lineal. Pero también es posible utilizar otros algoritmos de interpolación como Quadratic, Cubic,
cuarto, quinto, todos estos van a resultar en distintos procesos de animación. La animación la podemos aplicar en los valores de partida o solamente en el valor final, donde la propiedad llega a al valor final de la animación, o en los dos, en lo inicio, cuando se empieza la animación, en lo final de la animación. Los efectos nos permiten aplicar efectos a componentes e imágenes. Entonces, tenemos más de 40 efectos que son soportados directamente por la GPU, que es el procesador matemático de imágenes, de efectos que está disponible en desktops y también en los equipos móviles, en iOS y en Android, ¿no? Entonces, son más de 40 efectos soportados todos por la GPU. Todos están basados en los shader filters, que son los filtros estándar de la GPU para imágenes, cualquier que sea el control visual, ¿no? También tiene los support triggers, los gatillos para activar o deactivar. Y se aplica a imágenes y también a los controles. También tenemos las transiciones, son más de 20 efectos de transiciones, es un subconjunto de los efectos estándar. Entonces, al todo son 60 transiciones de animaciones distintas, ¿no? Y la transición le permite hacer la conversión, la transición de una imagen inicial o control inicial a una imagen de destino. Entonces, es posible, por ejemplo, cambiar una imagen a otra y tener un efecto de transición mientras ocurre el cambio de la imagen a otro, como se ve, por ejemplo, en PowerPoint y cosas así. Hay una propiedad de progress, que es la percentual el porcentaje de la aplicación de la animación, del efecto de transición en este control o imagen, ¿no? Y hay un recurso interesantísimo que es lo Make Screenshot. Después vamos a ver esto en un ejemplo práctico, que es la habilidad de hacer una captura de la imagen de la forma para que sea posible tener la transición desde el punto inicial al punto de destino. Por ejemplo, si estamos en un Tab Control que tiene dos pantallas, ¿no? Podemos hacer uso de lo Make Screenshot para tener una imagen en memoria de cuál es la pantalla de destino para que sea posible crear una transición desde la pantalla que se está mirando hasta la pantalla de destino. Y con esto vamos a pasar a los ejemplos, a los demos de FaniMonkey con efectos, animaciones, interpolación, ahora directamente en la LIDE de Delphi o C++ Builder. Vamos a empezar entonces por este ejemplo, los shader filters. Este ejemplo es parte de Delphi, es C++ Builder. Entonces, está en los ejemplos que se instalan con el producto. Y este ejemplo nos permite mirar a una buena parte de los efectos y animaciones que tiene, transiciones y todo más que están disponibles en FaniMonkey. Entonces, aquí usted tiene una imagen y podemos aplicar prácticamente todos los estilos de animaciones, de transiciones que están disponibles, ¿no? Entonces, voy a correr la aplicación inicialmente en Windows. Después vamos a correr la aplicación también en Mac, la misma aplicación, sin cambiar una línea de código. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos aplicar el blur, la parte de colors, monochrome, ajustes, por ejemplo, el contrasto, ahí podemos cambiar aquí los parámetros. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos efectos muy interesantes como este Magnify, que le permite tener como la lupa, ¿no? Acá, y otros más que son muy interesantes, como pueden ver. Tenemos también las transiciones. Entonces, por ejemplo, la transición de una imagen a otra, ¿no? Esto es muy similar a lo que se ve en algunas aplicaciones de
de animación o incluso los efectos que tiene PowerPoint, por ejemplo, son similares. Entonces se puede hacer todo con FireMonkey, todo este um, tipo de efecto está disponible, como pueden ver. ¿Ok? Y en términos de código es algo muy sencillo. Si vemos aquí el código, básicamente tiene la creación de los menú de manera dinámica. ¿Ok? Y después se crea el efecto que se ha seleccionado también de manera dinámica, pero poquísimo código, como pueden ver para todo lo que hay en el ejemplo. Uh, entonces, esto es parte del producto, pero estoy poniendo aquí también como un ejemplo porque le permite mirar a todos los efectos que están disponibles, ¿no? Pero vamos a empezar aquí con un proyecto desde lo cero y para comprender un poco mejor, por ejemplo, cómo trabajar con los controles, los componentes de animación. Entonces, en esta forma, voy a poner inicialmente un checkbox. Y la idea es hacer la animación de los checkbox. Voy a hacer con los checkbox, va a hacer un deslocamiento aquí en este sentido, ¿no? En la propiedad X, ¿no? De la posición. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Primero, podemos básicamente en la propiedad de position X, podemos aquí directamente crear un float animation porque es una propiedad de lo tipo float. O podemos agregar un componente de float animation. ¿Ok? Vamos aquí a anidar el componente float animation checkbox. Y ahí en float animation debemos configurar cuál es la propiedad que vamos a aplicar la animación. Entonces, en este caso, vamos a aplicar en la posición, en la posición, en la propiedad de X de la posición, ¿no? Uh, Ahí debemos definir de qué manera se va a ocurrir la animación. Por ejemplo, podemos poner aquí que lo trigger, el momento donde se empieza la animación, es cuando los checkboxes está chequeado. ¿Ok? Podemos también determinar aquí lo tiempo, la duración de la animación. Por ejemplo, vamos a poner como 2 segundos. ¿Eh? Bueno, vamos a correr la aplicación de la manera que está. Entonces voy a salvar esto aquí. Vamos a crear una carpeta. Y vamos a ejecutar. Entonces, cuando hacemos lo clic, usted puede ver que vemos aquí un deslocamiento, pero no es exactamente esto que lo queremos. Entonces, aquí en la propiedad de Float Animation, en lo Float Animation vamos a decir que lo Start Value de la posición X va a ser, vamos a ver en qué posición está el checkbox en este momento, está en 32. Entonces, vamos a empezar en 32 y vamos hasta, la forma tiene como 60, vamos hasta 500. Entonces, vamos a poner aquí hasta 500, es lo stop value. Ok, vamos a correr la aplicación. Y ahí tiene la animación de los checkbox. Pero me gustaría, vamos a reducir esto un poco, un segundo. Vamos a seleccionar aquí el auto reverse. Entonces, con lo auto reverse activo, él va a hacer la reversión de la animación. Pero hay más posibilidades. Por ejemplo, tenemos la parte de interpolación. La interpolación determina de qué manera la animación ocurre. Entonces, esto lineal, obviamente, como ustedes vieron, va a tener la animación totalmente lineal, ¿no? En un deslocamiento estándar. Pero, por ejemplo, podemos hacer uso de una interpolación como Kinect. Lo Kinect va a permitir tener una variación más rápida y después más suave al final. Entonces podemos cambiar aquí lo animation type para in-out, o sea, va a aplicar la interpolación cuando empieza la animación y también al final de la animación. Entonces, si corremos la aplicación ahora, como puede ver, él tiene una aceleración
después reduce al final. ¿Ok? Y así hay otros, como por ejemplo, podemos poner aquí el Elastic. El Elastic, como nombre, la sugerencia de los nombres es que él va a hacer como un efecto de un Elastic. Entonces, mira qué interesante. ¿Ok? Entonces, este es lo principio de animación de Parimonk. Si queremos lo mismo en otro sentido, básicamente vamos a cambiar aquí para Y. Vamos obviamente a ajustar aquí la propiedad de, bueno, está bueno, 500 también. Entonces ejecutamos. Ok. Entonces bastante sencillo, como vieron, no hay código y es posible hacer animación de cualquier componente o imagen que sea, porque esto podemos aplicar a una imagen también y el efecto va a ser básicamente el mismo, ¿no? Entonces si tenemos aquí una imagen, por ejemplo, vamos a cargar aquí un bitmap cualquier, este uno por ejemplo, ok, y la imagen obviamente tiene la posición, entonces vamos a hacer lo mismo con la posición X, float animation. En este caso queríamos lo float animation directamente alineado ya conectado a la propiedad. Alto reverse, unos segundos. Vamos a mantenerlo lineal. De algo como 30 a algo como 530. ¿Ok? Y vamos a ejecutar. Tenemos que tener un trigger, o sea, cuando cuando va a ser ejecutada la animación. Entonces podemos utilizar aquí un trigger o podemos utilizar un botón para lo Start Animation. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí un botón. Ok. Y básicamente vamos a decir float animation 2.start. Y ahí tenemos la animación de la imagen tal cual. Ok, entonces son los principios básicos de la animación con Farimon. Voy a cargar aquí nuevamente nuestros ejemplos y mientras carga aquí, déjenme cargar aquí también el PA Server porque vamos a ejecutar la aplicación en Mac también. Ya está. Vamos inicialmente a ejecutar esta misma aplicación en macOS. Entonces aquí vamos a elegir Mac y Web. No tiene que cambiar nada de la aplicación. Y los efectos tienen una buena performance en Mac porque obviamente él está utilizando todo que tiene de recursos del equipo, ¿no? Porque no es una VM, es un Mac real. Entonces, por ejemplo, estos que son bastante interesantes visualmente, mira, tiene aquí una perfección de aplicación de los eventos, ¿no? De la animación. Y así también todos los demás, las transiciones, etc. Entonces, el mismo ejemplo, lo mismo código fuente en los dos. Pero déjeme cargar este otro. Es básicamente la misma cosa que estábamos haciendo anteriormente, pero que vale permitir tener una idea. Por ejemplo, aquí la animación en la horizontal, en la vertical y aquí la animación de los botones, como pueden ver, ¿no? Esto básicamente se da porque el botón tiene dos float animations. Uno está conectado a lo scale de X, la escala, y otro
en cada una de las propiedades. Entonces, en este momento, cuando lo trigger es mouse over, ¿ok? Esta es la razón por la cual el botón se expande y se reduce automáticamente. Aquí tenemos la habilidad de, por ejemplo, de elegir una color y hacer la transformación de la color en este rectángulo. Básicamente esto pasa cuando tenemos aquí un clic en un evento y ahí tenemos algunos objetos, especialmente los objetos más primitivos de FireMonkey tiene este animate. Entonces hay algunos métodos como animate color y otros que le permite hacer una animación. Por ejemplo, estamos haciendo una animación con la color, uh, aplicando una color y ahí tiene lo mismo, animation type in out y cuál es el tipo de interpolación. Ok, entonces esto, por ejemplo, podemos cambiar aquí la interpolación. Uh, Vamos a ver lo que pasa si ponemos un exponencial. Entonces voy a elegir aquí. Él va a aplicar la animación de una manera distinta, ¿no? Elastic. Veamos. ¿No? Entonces, esto es algunos otros principios de animación que están disponibles en... También tenemos soporte en el FireMonkey a archivos halográficos de lo tipo SVG. Entonces, los SVG son imágenes vectoriales, ¿no? Usted tiene gráficos vectoriales que se puede crear desde un bitmap o algo así, se convertir, pero también es posible crear manualmente. Los gráficos vectoriales son redimensionales y nosotros los soportamos en FireMonkey. Tenemos aquí usted tiene un guía práctico de cómo crear los SVGs. Y por ejemplo, este archivo lo bajamos aquí y FireMonkey tiene componente que es lo TPEF que le permite hacer la exhibición de gráficos de lo estándar de SVG. Entonces, si vamos aquí a lo data, pet data, usted tiene la definición de esta imagen. ¿Ok? Así es que se define una imagen en el patrón de SVG. Entonces, soportamos lo TPEF y también lo PEF Animation. Lo PEF Animation, que este control aquí está, ellos tienen la habilidad de hacerlo camino de un gráfico, una imagen en TPEF, en lo estándar de SVG. Entonces, básicamente, lo PF Animation, tenemos aquí la misma información, lo mismo dado que está creando esta imagen, ¿ok? Y vamos a hacer una animación de 30 segundos, ¿ok? Estamos conectados, esta animación va a, a se aplicar a este rectángulo. Entonces, ¿qué le va a hacer? Es seguir los caminos de la imagen como una animación de los caminos, de los PEF, ¿no? Entonces, si corremos aquí la aplicación, una vez más, aquí en esta forma 2, aquí tiene los PEF, la imagen, lo SVG, pero cuando hacemos un clic aquí en este rectángulo, ello va a seguir lo gráfico, la animación, lo archivo, los caminos de la imagen de SVG. Entonces esto es lo PEF Animation. ¿Ok? Entonces también soportamos esto en FireMonkey. Otro ejemplo interesante, este que tiene los efectos aplicados a controles de FireMonkey. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí son algunos controles como un checkbox, un switch y una imagen. Y aquí todos están anidados aquí a un T-Layout. Y a este T-Layout aplicamos un Smooth Magnify.
Es un efecto que hace lo magnify de la imagen. Entonces tiene aquí la configuración de lo magnify, el radius, que es el tamaño de la animación. Y después agregamos sobre todo la forma otro layout, este layout 2. El objetivo es seguir con lo magnify el mouse. Entonces aquí en el layout 2, que está arriba de toda la forma, en lo mouse move, estamos básicamente poniendo el centro de la animación de lo magnify en la posición de lo mouse. Entonces, si ejecutamos la aplicación aquí, este es el efecto, como pueden ver. Bastante interesante entonces esto para una aplicación. Y muy sencillo, como vieron, casi nada de código aquí, ¿no? Uno más, este de transición, también me parece bastante interesante. Entonces aquí lo que va a pasar es que tenemos uno tab control y con dos tabs aquí, ¿no? Entonces dos ventanas aquí en los tab control. Cada uno de estos tiene un T-layout, un layout y algunos controles dentro del layout. Si vamos aquí a la segunda tab, tiene también un layout y algunos controles, como pueden ver. El objetivo es utilizar los efectos de transición y tornar la transición desde la primera tab a la segunda tab y algo bastante interesante. Entonces, lo que va a pasar es que vamos aquí al código, ¿no? Aquí obviamente estamos empezando la animación, solamente definiendo que el parent de la transición es la tab que está activa, o sea, la primera tab. Pero lo más importante aquí está, en los procesos de animación, en el momento que se empieza la animación, de acuerdo con la tab que se está activa, vamos a tomar un screenshot, o sea, vamos a tomar una copia de la tab para la cual se va a transicionar. Entonces, por ejemplo, si estamos en la tab 1 y vamos a la tab 2, estamos tomando un screenshot. Esto es una habilidad que tiene FireMonkey. Él va a hacer una copia de la imagen de los segundo form o la segunda tab en memoria. Y esta imagen, este screenshot, va a ser el target de la animación. Con esto podemos hacer la transformación de la imagen 1, que es la que estamos mirando, a la imagen 2, que es la segunda tab, de una manera muy interesante. Entonces, este es el objetivo de este ejemplo. Voy a ejecutar aquí para que ustedes comprendan los resultados de esto. Por ejemplo, aquí estamos en la tab 1, vamos a hacer los switch. Él va a utilizar la animación para pasar de una tab a otra. Mira que es bastante interesante y casi nada de código. Entonces, básicamente, capturamos los screenshots, la imagen de cuál es lo destino de la animación, asignamos esto a los target y ejecutamos la animación en el botón switch. Bastante realmente interesante, ¿no? Muy bien. Y con esto estamos concluyendo más de este episodio de Delphi Academy acerca de efectos en FireMonkey. Aquí usted tiene una documentación acerca de los recursos que utilizamos en esta presentación. También algunos blogs adicionales acerca de efectos de imágenes de transiciones en FireMonkey. Y este libro de Daniel Teti tiene en la segunda edición de Delphi Cookbook. Usted tiene una parte del libro dedicado a esta parte de animaciones en FireMonkey. Todo este material va a estar disponible en una hora a ustedes por correo. Ustedes van a recibir el link para los videos, también ejemplos. Ustedes pueden me conectar, me encontrar en este correo y por favor síguenos en Facebook, Embarcadero Latam. Aquí ponemos todas las informaciones de comunicaciones para nuestra comunidad. Gracias por su tiempo, por estar ahí con nosotros hoy y vamos ahora en vivo con preguntas y respuestas.